Primera de Samuel capítulo 17. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y asentaron el campamento entre Soco y Aseca, en Ephes Damim. Y también Saúl y los varones de Israel se juntaron, y asentaron el campamento en el valle de Alcornoque, de Ela, y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campamento de los filisteos que se puso entre los dos campamentos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de acero en su cabeza, e iba vestido con cota de escamas, y era el peso de las corazas 5000 siclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de hierro, y un escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un varón que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, Hoy yo he deshonrado el campamento de Israel. Dadme un varón que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se conturbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de un varón efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Jesee, el cual tenía 8 hijos, y era este hombre en el tiempo de Saúl viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Jesee habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Y habiendo ido los 3 mayores tras Saúl, David había ido y vuelto de estar con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y se presentó por 40 días. Y dijo Jesé a David su hijo, Toma ahora para tus hermanos un efa de esta cebada tostada y estos 10 panes, y llévalo presto al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos 10 quesos de leche al capitán de los 1000, y cuida de ver si tus hermanos están bien, y toma prendas de ellos. Y Saúl, y ellos, y todos los de Israel, estaban en el valle del Alcornoque peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Jesee le había mandado, y llegó al atrincheramiento del ejército, el cual había salido en ordenanza, y ya tocaban alarma en batalla. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón. Y cuando llegó, preguntaba por sus hermanos si estaban bien. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, que subía de los escuadrones de los filisteos, hablando las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían delante de él y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto a aquel varón que sube? Él sube para deshonrar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban, diciendo, ¿Qué harán a aquel varón que venciere a este filisteo y quitare la deshonra de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que deshonre a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, Así se hará al tal varón que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos varones, Eliab se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?
Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No hay razón. Y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo, y le respondieron los del pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales fueron repetidas delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres joven, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. Y salía yo tras él y lo hería, y le libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha deshonrado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y el Señor sea contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de acero y le armó de cota. Y ciñó David la espada de Saúl sobre los vestidos de Saúl, y probó a andar, porque nunca lo había experimentado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo experimenté. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano, y tomó 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era joven y rojo, de buen color y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con cuchillo y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has deshonrado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y lanza, porque del Señor es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó para venir y acercarse contra David, David se dio prisa, y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra, y se la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en su frente, y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David cuchillo en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando el cuchillo de él, sacándola de su vaina, lo mató y le cortó con él la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y volviendo los hijos de Israel de seguir a los filisteos, despojaron su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, mas puso sus armas en su tienda. Mas cuando Saúl vio a David, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo aquel joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta pues, ¿de quién es hijo aquel joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó, y lo llevó delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, joven,
¿de quién eres hijo? Y David respondió, Yo soy hijo de tu siervo Jesé de Belén.